Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto y un placer poder tener nuestro primer culto de jóvenes en medio de esta cuarentena. Y quiero felicitar a mis jóvenes en este mes. Y les tengo un salmo. ¿Con quién limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. He gozado en el camino tus testimonios, más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Joven, a ti te digo que en medio de todo esto, confíes en el Señor y que Él va a ser el que va a estar contigo en todos estos momentos, ayudándote. Y voy a estar orando para que comience el culto. Señor, gracias por este hermoso día que nos has regalado, Señor. Gracias por permitirme estar en este momento aquí, Señor. Señor, te pido que seas tú controlando esto que está sucediendo, Padre amado, Señor. Padre, gracias por estos jóvenes, Papito Dios. Señor, sé tú bendiciéndolos, Señor, sé tú tocándolos con tu presencia, Padre amado. Señor, gracias por todo, Papito Dios. Señor, gracias por esos mensajes, Padre amado, que me has dado. Señor, gracias por todo, Papito Dios. Sé tú con todos estos jóvenes, Señor, aunque nos estemos volviendo locos en nuestras casas de tanto tiempo estar encerrados, Señor, pero sé tú con cada uno de nosotros, Padre, ayudando y dándonos fuerzas para seguir hacia adelante. Amén. Nuestra hermanita Lidia y nuestro hermanito Ángel con el devocional. Hermanos, que se les bendiga. Para dar comienzo a este devocional, como primer coro vamos a cantar Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad y liberación, hay La segunda parte, vamos a cantar Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su boca y cantarán el camino de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová encuentra sus caminos, porque Jehová tiene sus caminos.
Señor los bendiga, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Espero que todos se encuentren bien dentro de todo lo que estamos atravesando. Voy a estar así haciendo lectura de la palabra. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias el Salmo 75 para que así me acompañen en la lectura. Leemos el Salmo 75 en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente, se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os enfatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habéis con cerviz erguida, porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Amén. Vamos así a estar orando por la santa palabra que ha sido leída. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te agradecemos por permitirnos un día más de vida. Gracias por las herramientas que nos has dado para pregonar tu palabra. Mira la palabra que ha sido leída, Padre. Que tú seas atesorándola en el corazón de todo aquel que la escucha y seas sobrando en su vida. Que puedan tener sed de tu palabra y que se acerquen más a ti a través de ella. Que tú seas obrando, Padre. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Como último coro vamos a cantar Hay un motivo que es de grande gozo. Hay un motivo que es de grande gozo. Cristo Jesús habita en mi ser. Porque mi vida Cristo es mi gozo. Siempre feliz con él. Estoy alegre, Si te vas lejos, fuerzas me das. si estoy enfermo, Cristo me sana. Lleva mi alma a dulce pureza. Hay un motivo que es de grande gozo. Cristo Jesús habita en mi ser. Porque mi vida Cristo es mi todo. Siempre feliz con Estoy alegre, Si te vas lejos, fuerzas me das. si estoy enfermo, Cristo me sana. Llena mi alma de seguridad. Hay un motivo que es de grande gozo. Cristo Jesús habita en mi ser. Porque mi vida Cristo es mi todo. Siempre feliz con él. Estoy alegre, me gusta el gozo. Si te vas lejos, fuerzas me das. Estoy enfermo, Cristo me sana. Llena mi alma de seguridad. Hasta aquí nuestra parte, que Dios les bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos a través de estos medios. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida y salud. Venimos ante ti para presentarte a todos los enfermos que se encuentran en los hospitales y en sus casas y en cualquier lugar. Pedimos que poses tu mano sanadora sobre aquel que lo necesita, también aquel que está enfermo del alma. Sánale. Te pedimos que tengas el control de esta situación que estamos pasando como país. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga más.
Voy a cantar el corito Elías oraba. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, que encienda la llama, que encienda la llama con su poder. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, que encienda la llama, que encienda la llama con su poder. Pero que baje el fuego, que encienda la llama, que encienda la llama con su poder. Amén. Jóvenes, que el Señor le bendiga. Voy a estar leyendo una reflexión la cual se titula La paciencia es más que solo esperar. La vida de un joven estaba llena de sueños e ilusiones en su juventud, pero estos sueños se veían frustrados porque él era muy impaciente. Rápidamente perdí el control y caí en la desesperación, porque no todo salía como él quería. En una ocasión, al leer la Biblia, se dio cuenta de lo importante que es la paciencia en todo cristiano y decidió orar para que Dios le diera paciencia ante toda situación en su vida. Pero a pesar de orar, sentía que no lo lograba. Un día llegó un predicador invitado a su iglesia para compartir el sermón. Al terminar el servicio, el joven se le acercó y le pidió que orara por él. «Claro, ¿cuál es tu petición?», dijo el ministro. El joven le contesta: «Quiero que Dios me dé paciencia para esperar en Él y no desesperarme en mis problemas». En ese momento el predicador comenzó a orar diciendo: «Señor, te pido que llenes la vida de este joven de pruebas, tentaciones, calamidades, pobreza y persecuciones». Al oír esa oración, el joven interrumpió y le preguntó: «¿Por qué está orando para que venga a mi vida todos esos males?». Lo que le dije es que necesito paciencia. En medio de las pruebas, las tentaciones, las calamidades, la pobreza, la persecución, Dios hace crecer la paciencia, le respondió el predicador. Jóvenes, cuando estemos pasando por momentos difíciles en nuestra vida y parezca que todo va de mal en peor, aún en medio de nuestras tristezas, dudas o temores, tenemos que saber que Dios siempre está a nuestro lado y está haciendo que crezca en ti la paciencia, porque la paciencia no es algo que aparece mágicamente en tu vida. Es un fruto del Espíritu Santo que tiene un proceso de desarrollo y perfección. Dios te bendiga, joven. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa noche que el Señor nos permite dirigirnos a cada uno de ustedes a través de estos medios, por los cuales en esta ocasión va a estar expresando acerca de la palabra del Señor, ya que pues, así me lo pidieron los jóvenes, y vamos a estar, ¿verdad?, trayendo el mensaje en esta noche, pidiendo al Señor, ¿verdad?, que nos dirija en todo lo que vayamos a hablar, esperando que sea de edificación para la vida de cada uno de los jóvenes y de cada uno de nosotros, como oyentes también. Así le invito a buscar la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 10. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén.
Y vino Jehová y se paró. Llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad que me permite de estar en esta preciosa hora, Dios mío, de la noche, dirigiéndome, Dios mío, a tu pueblo, a través de estos medios, pidiéndose, oh Señor amado, que seas tú, Dios mío, obrando de manera especial en la vida de cada uno de nosotros, Dios mío. Yo te pido que tú hables y ministres de manera especial, que tu palabra, Señor, toque de manera especial nuestras vidas, Dios mío, que seas tú saciando la necesidad en la vida de cada uno de nosotros, Dios mío, Señor, y que tu palabra sea de edificación de manera especial para cada uno de nosotros. Glorifícate en todo, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermano, en esta hora les saludamos a nombre mío, a nombre de mi esposa Loida y de las nenas. Gracias a Dios estamos bien, y así espero, ¿verdad?, que al igual que nosotros también ustedes, esperamos, ¿verdad?, que podamos prontamente, después de que todo esto suceda, ¿verdad?, y esa es nuestra fe, amén, poder, ¿verdad?, reencontrarnos nuevamente. Así que un saludo de parte de mi familia. La palabra del Señor habla en esta hora acerca de Samuel, pero queremos ir cómo fue que se desarrolló la vida de Samuel y cómo fue que Dios se glorificó en la vida de él y cómo Dios lo trajo a este mundo. Dice la palabra del Señor, cuando nosotros comenzamos a leer este libro, de que había una mujer llamada Ana, la cual pedía al Señor insistentemente que le permitiera tener la bendición de ser madre, tener un hijo, ya que ella era estéril. En el Antiguo Testamento, una persona o una dama que no podía tener hijos no era bien vista a los ojos de la sociedad. Se le veía como una persona, ¿verdad?, que hasta cierto punto que la maldición, ¿verdad?, había caído sobre ella. Ciertamente sí podemos ver cómo esta mujer supo llevar su plegaria, su situación a los pies del Señor. Dice que su esposo, además de tenerla a ella como esposa, había otra, ¿verdad?, dama que también estaba allí en su hogar. No era algo que en la antigüedad se permitiera, pero era algo que se acostumbraba, ya que cuando la esposa no podía tener hijos, pues el hombre tomaba otra dama para que así pudiera, ¿verdad?, pues procrear. Lo vemos en el caso de Abraham. Ciertamente dice que esta mujer llevó su plegaria, ya que aquella otra mujer llamada Penina la irritaba. Hasta cierto modo se burlaba de ella por la situación en la que vivía. No así Ana, dentro de las circunstancias que le tocó vivir y afrontar en la vida, supo llevar su plegaria delante de la presencia de Dios. Y dice que llegaba allí al templo para adorar al Señor. Llevaba la ofrenda, pero se afligía, pidiéndole al Señor que le diera esa bendición de poder tener hijos. Al punto de que aún el sacerdote que en ese momento ministraba allí en el templo, cuando la escuchaba, o más bien cuando veía a esta dama que estaba allí, llegaba, que tan solamente meneaba sus labios, pero no era escuchada su voz, llegó a pensar el sacerdote de que estaba ebria. Así se lo dejó saber a ella. Mas no así ella le contestó que no era la situación, sino que elevaba al Señor su plegaria, que aunque no era escuchada su voz, pero su corazón hablaba con Dios. Ciertamente Dios escuchó la oración de esta mujer
y se glorificó de manera especial en su vida al punto de que Dios le permitió tener a un hijo y le puso por nombre Samuel, y es de quien, ¿verdad?, queremos hablar en esta hora. Ciertamente no cabe la más mínima duda de que Dios le dio, por lo que podemos ver y cómo se desarrolla la vida de este muchacho, verlo crecer, ¿verdad?, en el contexto histórico, cómo Dios se glorificó en su vida. Y ciertamente Dios le dio esa bendición a esta mujer de poder ser madre, y ella, en agradecimiento y en promesa que le había hecho a Dios de que si Dios le daba un hijo, se lo iba a entregar nuevamente a él. Así cumplió la promesa que ella hizo, y dice que después de que el niño fue destetado, lo llevó al templo, aún siendo un niño, para que allí estuviera en el templo y creciera sirviéndole al Señor. Y así lo hizo. Ciertamente Dios le dio la bendición a esta mujer de tener este hijo llamado Samuel, y dice la palabra del Señor que allí lo llevaba al templo. Dentro de estos capítulos podemos ver que aún ella hace y se pronuncia en agradecimiento al Señor, pero aún agradece de que aún aquellas que, ¿verdad?, que se burlaron en un cierto momento por lo que estaba atravesando, Dios le dio la victoria por encima de ellos, de su comentario, de su burla. Ciertamente así lo podemos ver. Y dice la palabra del Señor que lo llevaron allí al sacerdote Elí, y dice que el niño allí ministraba a Jehová. Juntamente con Elí comenzó a crecer desde la niñez, a crecer y viendo de la manera que se trabajaba allí en el templo y cómo se servía al Señor, de la manera que se llevaban las ofrendas y cómo era la situación, vive el Señor, y cómo se desenvolvían los sacerdotes allí para así ministrar. Pero dentro de este punto que le estoy hablando, hasta el momento en que Dios decide llamar a Samuel, sucede también una circunstancia que marcaron la historia del pueblo de Israel, y aún allí en el templo de lo que sucedía. Ciertamente podemos ver aquí, dice la palabra del Señor, que el sumo sacerdote llamado Elí tenía 2 hijos, la cual Dios le dio la bendición y la oportunidad de poder ministrar en la presencia del Señor y ser útiles en la obra del Señor. Dice que eran jóvenes, pero marca y queda registrado la palabra del Señor de que estos jóvenes no aprovecharon la oportunidad que Dios les dio de poder servirles, de poder ser de bendición para el pueblo. No así dice la palabra del Señor, que menospreciaron las ofrendas que el pueblo llevaba allí, al punto de que querían tomar de ellas, y así lo hacían, antes de presentárselas al Señor en sacrificio. Ellos querían tomar la porción que le correspondía a ellos, pero había sido mandato de que podían tomar de ella una parte después de que hubieran sido sacrificadas a Dios, al punto de que menospreciaban la ofrenda que se llevaba allí de parte del pueblo a Dios. Y estamos hablando, y vamos a ver aquí en esta hora, y cuando estudiamos estos pasajes, vive el Señor, vemos el contraste de 2 tipos de personas, de 2 jóvenes, tanto de Samuel como de los hijos de Elí. Un contraste, vive el Señor, que podemos ver que pueden ser sus vidas de una gran enseñanza para cada uno de nosotros, para nosotros los adultos, para ustedes los jóvenes. Ciertamente no cabe la más mínima duda de que Dios nos trajo a este mundo con un propósito. Amén. Vive el Señor. Dios le habló al profeta Jeremías y le dijo: antes de que te formases en el vientre, ya yo te había conocido. Y ciertamente es así. Jóvenes que nos escuchan a través de estos medios, Dios los trajo a ustedes con un propósito a este mundo. Dios nos trajo a cada uno de nosotros con un propósito, el cual Dios quiere
ver cumplido en cada uno de nosotros. Pero vemos aquí la vida de estos dos muchachos que no supieron aprovechar esta oportunidad que Dios les dio de ser parte de lo que era ser parte de lo que, cómo se administraba y cómo se ministraba allí en el templo, al punto de que dice que aún que estos jóvenes, habían damas que estaban allí a la puerta del templo y que tenían su trabajo específico, pero llegó al punto de que el temor se apartó del corazón de estos jóvenes. Ellos los echaron fuera y por estas prácticas y de la manera que comenzaron a vivir, fueron apartándose, al punto de que aún dice que tomaban de aquellas mujeres y se allegaban a ellas, aún así pecando contra Dios. Ciertamente pensaban ellos que por ministrar, que por quizás estar en la posición que estaban, iba a pasar desapercibido delante de la presencia de Dios la manera en que se estaban comportando. Pero llegó la noticia, porque el pueblo comenzó a darle y advertir al sacerdote Elí de lo que estaban haciendo sus hijos, al punto de que Elí, como sacerdote, se allega a ellos y le dice que no es buena cosa lo que está escuchando de lo que ellos están haciendo. Pero ciertamente vemos que aunque Elí le habló y les dejó saber lo que el pueblo le había comunicado, pero en ningún momento tomó cartas en el asunto para estorbar lo que el pecado que estos jóvenes estaban haciendo delante de la presencia de Dios. Y lo vamos a hablar, ¿verdad?, ya más adelante. Pero podemos ver aquí que dentro de todas estas circunstancias que está viviendo, Dios había llevado a Samuel allí al templo, porque dentro de todo esto podemos ver que el propósito de Dios, ¿verdad?, se cumple al pie de la letra. Ciertamente cuando vemos aquí que dentro de la vida que como estaba viviendo estos jóvenes hijos de Elí, llamados Ofni y Fines, y la vida de Samuel, cómo iba creciendo, viendo ministrar al sumo sacerdote y cómo se trabajaba en el templo. Pero dice que Samuel ministraba en la presencia de Jehová, y aún allí su madre iba y le llevaba, ¿verdad?, cada vez que iba al templo a llevar los sacrificios en ofrenda al Señor, le llevaba, ¿verdad?, ciertas vestimentas, y nunca se olvidó de su hijo. Vive el Señor. Y aunque se lo había entregado al Señor totalmente, pero siempre iba allí a visitarle. Vive el Señor, porque nunca una madre olvida a su hijo. Amén. Vive el Señor. Y dentro de todas estas circunstancias que estamos viendo aquí, que está aconteciendo en este momento histórico en el pueblo de Dios, dice la palabra del Señor que Dios envió a un hombre del cual no se sabe el nombre, pero dice que llegó directamente a donde el sacerdote Elí le dice acerca de las circunstancias que están viviendo sus hijos. Y Dios usa a este hombre que no menciona el nombre en la Biblia, pero sí le deja saber, dice: por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y ciertamente podemos ver aquí, ¿verdad?, que si algo nosotros debemos de procurar en nuestras vidas jóvenes es honrar a Dios, es vivir una vida temerosa a Dios, una vida amando a Dios sobre todas las cosas. Amén. Vive el Señor. Y cuando hablamos de temor, no estamos hablándole de tenerle miedo a Dios, porque Dios no quiere que nosotros le tengamos miedo. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que quiere glorificarse en nuestras vidas, pero ciertamente demanda de cada uno de nosotros que tengamos respeto y que sepamos, vive el Señor, aleluya, a quien nosotros servimos.
sepamos, tengamos conciencia, amén, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, dónde nos paramos, cómo nos comportamos. Vive el Señor, aleluya. Así que ciertamente, ¿verdad? Podemos ver aquí que Dios le habla a través de este hombre y le dice al sacerdote la oportunidad que Dios le había dado como levita, y de su descendencia siempre iba a haber alguien allí en el templo, pero a causa del pecado de sus hijos y por él no estorbar lo que ellos estaban haciendo, también vino sentencia sobre su vida, de que entonces ya Dios iba a cortar de su descendencia y ya no estarían más allí ministrando al Señor en el templo. Pero dice la palabra del Señor que allí estaba Samuel y crecía tanto en estatura, pero también en gracia delante de Dios y de los hombres. Ciertamente podemos ver, vive el Señor, de que aunque el pecado de los hijos de Elí, ¿verdad?, y que menospreciaron las ofrendas de Dios, robaron de las ofrendas, se acostaban, ¿verdad?, con aquellas mujeres que estaban y que velaban a la puerta del tabernáculo, hicieron pecar al pueblo de Jehová. No supieron aprovechar la oportunidad que Dios les dio a su vida. Pero eso nos debe enseñar a nosotros, amén, jóvenes, nosotros que hoy Dios nos permite servirle, que nos permite ser parte de su pueblo, que nos permite adorarle, amén, de que debemos aprovechar la oportunidad, porque quizás otros desearían tener la oportunidad que Dios nos ha dado, pero todavía no la han encontrado, no porque Dios no quiera, sino porque quizás el enemigo no ha querido soltarlos. Amén, vive el Señor. Otros que quizás no quieren vivir y abandonar la vida de pecado en que viven, pero Dios nos ha hecho libre a nosotros. Dios nos ha dado su bendición, Dios nos ha dado su salvación, Dios nos ha hecho libre para nosotros poder adorarle, servirle. Nosotros debemos de aprovechar esa oportunidad que Dios nos ha dado. Amén, vive el Señor. Y que aunque quizás en este momento no podamos estar en el templo y no nos estemos reuniendo como quizás, ¿verdad?, acostumbrábamos, por las circunstancias que está atravesando el planeta Tierra entero, porque no es tan solamente nosotros como puertorriqueños, sino que hemos visto, ¿verdad?, que esto ha afectado a nivel mundial. Pero eso no impida que nosotros podamos honrar a Dios. Eso no impida que nosotros podamos servir a Dios. Amén. Eso no impida que nosotros podamos guardar la comunión con Dios. Ciertamente somos jóvenes. Amén. Quizás hay unos intereses que no sean los mismos que el de una dama o un caballero, ni aún de los niños, porque cada etapa tiene su interés. Vive el Señor. Pero sí nos enseña la palabra del Señor que en medio del tiempo que nos ha tocado vivir, nosotros podamos honrar a Dios. Honrar a Dios con nuestros hechos, honrar a Dios con nuestra vida, honrar a Dios con cada una de las cosas que nosotros hagamos, sabiendo de quiénes somos. Amén. Vive el Señor. Y dice la palabra del Señor que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Al punto de lo que había llegado espiritualmente la situación que estaba suscitándose allí en el templo y en el pueblo de Dios, que aunque ministraban como sacerdotes, pero dice que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Dios habló a través del profeta Amós. Mire, hermano, hay circunstancias dentro de las cuales Dios las permite. Amén. Vive el Señor. Y Dios habla a través del profeta Amós y le decía al pueblo que vendría una gran sequía y vendría una gran hambre, pero no iba a ser de sequía de agua, hablando literalmente, ni de hambre, hablando en términos de querer alimentar físicamente nuestro cuerpo, sino que Dios le dijo al pueblo a través del profeta: vendrán tiempos de hambre y de sequía, dentro de los cuales Dios lo iba a permitir a causa del pecado del pueblo, a causa de que Dios iba a cerrar la boca de sus siervos, de que Dios iba a cerrar la boca de los profetas, de los sacerdotes, de los que pastoreaban en aquel tiempo.
porque ciertamente el pecado había llegado al punto de que Dios había determinado tomar esta acción. Y parte de esto es lo que vemos en este momento. Por eso dice que no había visión con frecuencia y escaseaba en aquellos días la palabra de Dios, porque el pueblo se había desviado de la voluntad de Dios. Porque aún los que ministraban en aquel entonces, en este caso hablando de Elí, de sus hijos, que eran allí los que tenían la oportunidad de parte de Dios de ministrar en el templo. Pero allí Dios llevó la bendición que Dios le dio a Ana, que nuevamente ella lo lleva allí al templo, lo lleva allí al templo y creciendo. Pero dentro de todo esto, cuando hacemos un contraste con la vida de estos muchachos, hijos de Elí, y ahora con Samuel, vemos a un niño creciendo a los pies de un sumo sacerdote que aprendió a servirle a Dios. Y dice que Samuel era el que abría, amén, el templo, y abría, ¿verdad? Y tenía sus tareas y le servía al Señor. Y desde niño aprendió eso. Vive el Señor. Pero dice que Samuel estaba allí en el templo y dice que aconteció un día que estando allí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, a donde estaba el arca de Dios. Pero antes dice que la lámpara de Dios fuese apagada. Y había sido mandato de parte de Dios. Cuando vamos al libro de Éxodo, podemos ver allí que Dios había dado el mandato de que aquellas lámparas tenían que estar encendidas. Amén. Constantemente. Y el libro de Éxodo habla de que debían de mantenerse aquellas lámparas encendidas con el aceite. Y esto tiene unas implicaciones, ¿verdad?, espirituales. Quizás no me detenga aquí para hablar a profundidad de esto, porque podría ser otro mensaje. Pero dice que antes de que la lámpara fuese apagada, Dios llama a Samuel. Y dice que Samuel aún no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Pero Dios comenzó a tratar con su vida. Y dice que Dios llamó a Samuel. Mas entendiendo Samuel y pensando que era el sacerdote Elí que le llamaba, le dice: ¿para qué me has llamado? Va donde él. Elí ya eran ancianos. Tenían alrededor de algunos 90 y algo de años en ese momento. Y dice que varias veces escuchó la voz, pero Elí, en cada una de aquellas veces que Samuel llegó a donde él, le dijo: yo no te he llamado. Pero llegó el momento que comenzó a percatarse y a entender de que verdaderamente Dios estaba llamando a Samuel. Y le dice: si vuelven a llamarte, háblale y dile: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y dice que así lo hizo Samuel. Se fue y se acostó nuevamente. Vive el Señor. Y nuevamente vuelve a escuchar aquella voz que anteriormente le había hablado y le había dicho: Samuel, y que le había llamado por su nombre. Pero entonces ahora Samuel le habla y le dice: habla, porque tu siervo oye. Dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñarán ambos oídos. Y vemos cómo Dios comienza a tratar con Samuel. Y vemos el desarrollo de la vida de este muchacho. Y cómo Dios se glorificó en una mujer que era estéril, que era imposible de que pudiera traer a este mundo un niño, dar a luz, o fuera niña, ¿verdad? En este caso estamos hablando que fue un niño, Samuel. Pero era imposible para ella. Pero cómo Dios se glorificó en su vida, al punto de que entonces esta mujer, en agradecimiento y por haber sido contestada su petición, viene y entrega al niño y lo lleva al templo allí. Y allí comenzó a crecer, a desarrollarse. Amén.
Y ciertamente, jóvenes, Dios nos permite servirle. Y hoy que nosotros podemos, ¿verdad?, llegar a la casa del Señor, aunque en estos momentos, por la situación que atravesamos, en estos momentos no lo estamos haciendo. Amén. Pero yo creo que Dios nos ha dado una bendición grande de poder estar en sus caminos, de poder servirle, de poder levantar nuestras manos y honrar al único y Dios verdadero que existe. Vive el Señor. A veces pensamos que somos jóvenes y que Dios puede utilizar solamente a aquellos que son adultos. Pero vemos que Dios utiliza al niño. Dios utiliza a la dama, al caballero, pero Dios también se glorifica en la vida de los jóvenes. Y aunque quizás estamos viendo el contraste entre estos jóvenes de los hijos de Elí, que no aprovecharon la oportunidad que Dios le dio, pero ahora estamos viendo también la bendición que Dios le está dando a este muchacho, a Samuel, cómo aprovechó, cómo aprendió a amar a Dios, cómo aprendió a reverenciar, a tener temor en su corazón a Dios. Y Dios le llama y le revela todo lo que ha de acontecer en la vida de Elí y de sus hijos por no querer apartarse de su pecado. Porque ciertamente hay que ver de que Elí le habló a aquellos muchachos y le dio de lo que el pueblo le había comentado acerca de su mal proceder, de sus malos caminos, de su mal comportamiento. Pero cuando nosotros hacemos un estudio de estos pasajes, vive el Señor, podemos ver de que estos muchachos no tan solamente cometieron el pecado y ya, sino que fueron constantemente persistiendo en su actitud. O sea, vemos que estos jóvenes no tan solamente deshonraron a Dios, deshonraron a su padre, a su familia, y deshonraron al pueblo con sus malas acciones. Y ciertamente aún no tan solamente ellos, sino que dice que ahora en la revelación que Dios le está dando a Samuel, le dice que también vendría juicio a la vida de Elí, porque como persona que estaba al frente, allí como sumo sacerdote en el templo, dice que no estorbó las acciones de aquellos muchachos. Y Dios le reveló todo lo que iba a suceder en aquella noche a Samuel. Al punto de que cuando se levanta en la mañana y dice que abrió allí el templo, ¿verdad? Y las puertas y comenzó, ¿verdad? En las tareas que le habían sido asignadas. Y dice que Elí va donde él y le pregunta acerca de lo que le había sido revelado, y le pidió que no le escondiera nada. Y aún había temor en Samuel de hablarle a Elí lo que había escuchado de parte de Dios. Pero Samuel no encubrió nada de lo que Dios le habló, sino que le habló al pie de la letra todo lo que había escuchado de parte de Dios. Ciertamente esto nos lleva a nosotros a hacer un análisis, una reflexión, jóvenes, hermanos, amén. Pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude a vivir una vida bajo el temor del Señor, en su palabra, amén. Vive el Señor, que todo lo que hagamos lo hagamos para honrar a Dios, amén. Que lo hagamos de corazón, que aunque sea bajar el templo, que aunque sea lo que la tarea que tengamos, amén, lo hagamos, vive el Señor, para honrar a Dios. Lo hagamos con la santidad de vida. Lo hagamos, vive el Señor, aleluya, con el temor y el respeto que se merece Dios. Vive el Señor. Vemos aquí la vida de este joven, cómo Dios comenzó a trabajar en él. Y además de estar allí en el templo y de haber aprendido cada una de aquellas tareas que le habían sido asignadas, vemos cómo Dios se glorifica en la vida de Samuel. Amén. Vive el Señor y hace de él un sacerdote. Además, hace de Samuel un profeta y un juez. Así que podemos ver cómo Dios se glorificó en la vida de este joven, que aprovechó el momento, que aprovechó la oportunidad que Dios le dio de estar en el templo y de servirle. Amén.
y cómo Dios se glorificó en sus vidas. Dice la palabra del Señor que aún cuando, ¿verdad?, estudiamos la palabra del Señor, pasaron 20 años después de que Elí, y se cumplió al pie de la letra cuando vamos al capítulo 4, amén, de este primer libro de Samuel, cómo se cumplió la palabra del Señor de que los 2 hijos de Elí habían de morir por el juicio divino, porque Dios lo había de permitir así. Y aún Elí dice que al escuchar la noticia de que habían tomado el arca, dice que se fue hacia atrás en una silla que estaba sentado y allí se desnucó. Porque quizás ellos pensaron que eran intocables. Porque ellos pensaron quizás que porque estaban ministrando en el templo, que porque quizás tenían una posición, eran intocables. Pero por no haberse arrepentido, por no haber, ¿verdad?, aprovechado la oportunidad y después de haber, hablando del caso de los hijos, de cuando su padre les amonesta, haberse apartado de su mala acción y arrepentirse, sino que persistieron. Pero en el caso también del sacerdote, de que en ningún momento estorbó la actitud y las malas acciones de aquellos muchachos. Y dice que prefirió honrar a sus hijos que a Dios. Amén. Pero allí, después de haber Dios enviado a aquel hombre, le da esta palabra de que Dios había de honrar a aquellos que le honraran. Por eso nos debe enseñar a nosotros de que el temor del Señor debe estar en nuestros corazones y de que debemos aprender a honrar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Vive el Señor. Así que, joven, en esta preciosa hora, hemos hablado de estos personajes bíblicos que vivieron y que Dios se glorificó en sus vidas. Unos no aprovecharon la oportunidad de Dios, pero vemos en la vida de Samuel que sí la supo aprovechar y cómo Dios se glorificó en su vida, haciendo de él un instrumento útil. Y nosotros debemos de pedirle al Señor eso. Haz de mí un instrumento útil en tus manos en quien tú puedas confiar, Señor. Que yo pueda honrarte, que yo pueda bendecir tu nombre, que por encima de las circunstancias que tenga que atravesar, de las situaciones, yo pueda aprender a amarte con todas las fuerzas de mi corazón. Ciertamente, dice la palabra del Señor de que el pueblo, aún dentro de las circunstancias y de la vida que estaba viviendo, recibieron la derrota a causa de los filisteos. Pero más adelante, cuando seguimos estudiando, vemos cómo Dios se glorifica en la vida de Samuel y trae un gran avivamiento a través de él para el pueblo de Dios. Así que, joven, así como Dios se glorificó en la vida del profeta Jeremías, diciéndole, amén, que antes de que se formara en el vientre de su madre, ya Dios lo había conocido. Ya Dios lo había señalado con un propósito. Y no me cabe la más mínima duda de que Dios nos ha permitido estar en su casa para exaltarle, para glorificar su nombre. Quizás no todos serán profetas, quizás no todos serán maestros o pastores. Yo no sé cuál sea el propósito que Dios pueda tener con cada uno de nosotros, a menos que Dios nos lo revele. Pero sí, algo, con un propósito Dios nos trajo a este mundo, joven. Amén. Y sí debemos procurar que donde Dios nos ponga, nosotros podamos honrarle. Que si Dios nos permite ser maestros secular, le permite estar a usted ser un guardia, puede hacer, ¿verdad?, hablando para lo que usted quiera estudiar, usted pueda honrar a Dios allí. Usted pueda honrar a Dios en su hogar, en su familia y a donde quiera que Dios lo ponga. Amén. Sea un altar, en un ministerio, nosotros podamos honrar a Dios con todo nuestro corazón. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Él. Así que sé que el tiempo, ¿verdad?, ha ido avanzando. Amén. Y quisiéramos seguir abundando. Vive el Señor, aleluya. Pero les dejo con esta palabra, joven. Honremos a Dios. Porque dice la palabra del Señor que Dios honra a los que le honran. Amén. Vive el Señor, aleluya. Así que hay bendición. Hay bendición por buscar a Dios. A veces el momento difícil es que lloramos, que a veces somos señalados, que a veces somos quizás criticados, quizás hasta menospreciados, porque no todo el mundo entiende. Amén. Y aún aquellos que no le sirven al Señor, utilizados por el enemigo de las almas,
amén, quieren lanzarse aún en contra de nosotros, pero aprendamos que donde Dios nos tiene es el mejor lugar, que en la presencia del Señor es el mejor lugar, que servirle al Señor es lo mejor que pueda haber sobre la faz de la tierra, que no hay cosa más linda que servirle a Dios. No hay nada que se pueda comparar con la presencia de Dios. Vive el Señor. Que los días que Dios nos permita estar sobre la faz de esta tierra, nosotros podamos honrar a Dios. Así que así oramos y damos por culminado este mensaje. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad que me permite haberme dirigido a cada uno de los hermanos, de los jóvenes. Yo te pido, Padre Celestial, que tú te glorifiques en la vida de cada uno de ellos. Que tu presencia, Señor amado, ministre de manera especial sus vidas, Señor. Que seas tú tocando sus corazones, Dios mío, que ellos puedan entender que tu presencia, aún a la distancia, Señor amado, está ahí con ellos, Señor. Padre Celestial, glorifícate en sus necesidades, Dios mío, en cada uno de los hermanos, Señor amado, que en estos momentos que puedan estar escuchando este mensaje, Señor, mucho más allá de verme a mí, Señor amado, puedan reflexionar en tu palabra y que, Padre Celestial, puedan ser ministrados por tu presencia, Señor, y entender, Señor amado, que tú, oh Señor amado, tienes propósito con cada uno de nosotros, oh Dios. Ayúdanos a honrarte, Dios mío, a honrarte con nuestros hechos, con nuestras acciones, de todo corazón, Señor amado. Que por encima de todas las cosas aprendamos a amarte, Dios mío, Señor, y que tu propósito sea cumplido en la vida de cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Un saludo. Así que sigamos orando los unos por los otros, pidiéndole al Señor que la protección del Señor sea sobre cada uno de nosotros, que su cobertura nos cuide, nos cubra. Amén. Vive el Señor, aleluya, y que podamos vencer. Joven, amén. Vive el Señor y no olvides que en Dios hay propósito. Dios nos trajo a este mundo con un propósito. Ahora pidámosle al Señor, como decía el salmista: oh Señor amado, no desampare la obra de tus manos. Dios te bendiga y hacia adelante en el Señor.